Atendiendo la obra y el mensaje de Carlos Tomada, que como ya dije y expliqué, saliendo de la legislatura para seguir en horario se encontró con que el centro de la ciudad es un desastre porque hay diferentes marchas, tanto cerca del Congreso como en la legislatura. Para no seguir dilatándola, vamos a iniciar esta reunión presentándolo al compañero Beto Pianelli, que aparte de gran dirigente es un amigo. También me acompañan en la mesa la compañera Agustina y el compañero Emiliano, que son dos referentes de Nuevo Encuentro de la Comuna 5. Y la idea es que estén aquí sentados, porque esta es una construcción colectiva de Nuevo Encuentro que apuesta a insertarse en la realidad que vivimos cotidiana, a llevar propuestas para el barrio, y la idea de esta charla es justamente eso: iniciar una etapa de diálogo con los vecinos, empezar a tomar las problemáticas cotidianas que nos aquejan y poder llevar a un debate con la gente de la coyuntura que estamos viviendo. Obviamente, como postura, no podemos esta charla sin hacer una mención a Santiago Maldonado. No nos tenemos que olvidar de Santiago Maldonado, tenemos que insistir en pedir justicia por Santiago, que este caso de lesa humanidad no quede en la impunidad, y eso requiere el compromiso de todos nosotros. Lo mismo con Milagro Sala, que injustamente sigue detenida con el conjunto de compañeros de la Tupac Amaru, pidiendo lo que significa la ruptura del Estado de Derecho en este país, donde se nos violan permanentemente nuestros derechos, se nos encarcelan a nuestros dirigentes y nos quieren dominar con el miedo y con la injusticia. Para no hacerlo más largo, yo le voy a pedir a Beto que haga un análisis de la coyuntura sindical y de lo que significa este nuevo intento de avasallamiento de la reforma laboral que quisieron imponer entre gallos y medianoche, que evidentemente no les ha salido tan fácil como querían, y que hoy estamos en un estado de debate a ver cómo confrontamos esta difícil situación desde el campo de los trabajadores. Beto Pianelli, dirigente de la CTA, secretario general del sindicato de subte, todo tuyo. Hola, estoy muy preocupado por este micrófono. ¿Se escucha? Siento que no escucho nada. Bueno, el último mes, la noticia, o una de las grandes noticias, fueron las reformas que el gobierno de Cambiemos, después de las elecciones, después de haber tenido un triunfo electoral muy importante acá en la capital federal, y en general en el país haber sacado un porcentaje importante, casi 40%, envalentonado y aprovechando ese impulso, nos presenta una serie de reformas estructurales que yo voy a tratar. En verdad vamos a esperar a Tomada, que él la tiene mucho más clara, para explicarla, pero yo voy a dar voy a plantear algunas cuestiones de lo que implica esto, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es: nosotros estamos en presencia de un gobierno que ganó las elecciones por un punto. Durante 2 años se encargó fundamentalmente de realizar una serie de reformas, o mejor dicho, reestructurar de alguna manera lo que durante 12 años habíamos intentado o habíamos desarrollado el gobierno kirchnerista. ¿Qué vino a hacer? Vino a generar una distribución de la riqueza inversamente proporcional a la que habíamos desarrollado durante los 12 anteriores años. Las primeras medidas que toma este gobierno es sacarle los impuestos, sacarles
los impuestos a la renta agraria, a la minera, bajar todos los impuestos a los sectores más concentrados de la economía, es decir, los que más tienen pagan cada vez menos, y empezar a subir, tuvieron idas y vueltas, empezaron 500, 600%, los 1000, 2000 en un momento, los impuestos que pagábamos los sectores populares. Esto fue lo primero que hizo, y empezó a generar una política centralmente de un endeudamiento monstruoso del país. Cuando, para que tengan una cifra, yo sé que las cifras son engorrosas, a mí me aburren, pero para que tengan una noción, el gobierno de Cristina, cuando se va, deja una deuda de entre un 10 y un 15% del PBI, de lo que produce el país. En 2 años este gobierno ya lo llevó al 35% de lo que produce el país. Es decir, durante 12 años estuvimos desendeudando el país para poder tener mayor independencia, para poder no depender de los organismos internacionales, y en 2 años se duplicó, casi triplicó el endeudamiento y por ende la dependencia de los bancos internacionales. Pero aparte, esa deuda no es que fue generada para, es decir, no es que la tienen ustedes en los bolsillos, trajeron deuda, la distribuyeron, hubo grandes obras que hemos podido, no, esa deuda centralmente fue para la especulación financiera. Esa deuda se fuga en capitales en forma sistemática. No hay restricciones, vienen dólares, pasan a pesos, invierten en el LEVAC paga casi un 30%, algo inaudito en el planeta. Si uno sale de la Argentina y va a cualquier país y dice, comenta de que hay un bono que paga el 25, ya me tocó hace unos 6-7 meses comentar en otro país que había un bono que pagaba el 25% y tuve que buscar en internet para mostrarle que era verdad, porque no me creían, me decían que era del 2,5, no puede ser, vos estás loco, yo soy un exagerado. Bueno, 25% es la timba financiera más escandalosa que debe haber en este momento en el planeta. Esos capitales que ingresan van a la timba, se reproducen en la timba un 25% y se pasan a dólares y vuelven a salir del país. Este es el mecanismo. Endeudamiento, fuga de capitales que más adelante van a intentar que la paguemos todos nosotros. Nosotros no, nuestros hijos. Nosotros no vamos a pagarlo, da la impresión de que no vamos a llegar a pagarlo. Ahora, este aspecto económico que pudieron hacer durante 2 años tiene una segunda pata, o mejor dicho, una pata fundamental, que es cómo hacen cambios estructurales para que cuando haya que pagarlo, nuestra mano de obra sea muy barata para poder producir, casi en mano de obra esclava si pudiera, para poder después pagar la deuda externa. Entonces las reformas estructurales que se empezaron a plantear después de las elecciones, la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral, todas están dirigidas a bajar lo que ellos toda la vida, lo hemos escuchado, algunos lo han escuchado 3-4 veces en su vida, bajar lo que se llama el costo argentino, ¿no? Los argentinos tenemos un costo, valemos mucho. Y para eso toman una serie de medidas. Económicamente quizás la más complicada no es la reforma laboral. La reforma laboral es complicada desde el punto de vista de cómo deja a los trabajadores para poder defenderse. Pero quizás la más complicada es la que van a vivir los jubilados. El cambio en la indexación, o mejor dicho, de la indexación de los jubilados, hace de que se congele
en verdad no se congele, empiece a caer el salario de los jubilados, porque en realidad antes había una ecuación donde siempre estaba por encima de la inflación, pues se combinaba, digo, para entender el número, se combinaba la inflación junto con el crecimiento que había tenido la recaudación. Bueno, esto se saca, entonces solamente se va a tocar la inflación, y la inflación no es lo que consume un jubilado, porque un jubilado no es que su consumo es solamente, o mejor dicho, es la inflación que vivimos todos. Un jubilado, por ejemplo, no compra autos, no se va de vacaciones. En el cálculo inflacionario están todos esos elementos que no es, y aparte tiene otro consumo, como por ejemplo los remedios que se miden en valor dólar y que tienen una suma mucho mayor siempre sobre la canasta familiar. Es decir, ese quizás es el punto más claro, porque el objetivo central es vaciar la caja, obviamente, para volver a decir, bueno, no hay más un peso, hay que privatizar de nuevo la jubilación. Este quizás desde el punto de vista económico es el saqueo más grande en las reformas que quieren generar. Obviamente en la reforma tributaria hay mucho, es muy amplia, pero hay aspectos, digo, para los trabajadores. Nosotros habíamos conseguido en la última reforma, los que pagan impuesto a la ganancia, poder evitar del impuesto a la ganancia los viáticos, bueno, todo eso desaparece, se vuelve a cero. Es decir, el gobierno que dijo que iba a sacar el impuesto a la ganancia, si aprueba esta reforma tributaria, va a hacer que casi todo el mundo pague impuesto a la ganancia. Y para ir más específicamente a la reforma laboral, lo que intenta el gobierno es fundamentalmente atacar y debilitar la organización de los trabajadores argentinos. ¿Por qué digo esto? Si estuviéramos en otra charla, no específicamente de reforma laboral, y estuviéramos en una charla sobre el movimiento obrero, yo hubiera empezado diciendo de que el movimiento obrero argentino es uno de los más organizados del planeta, uno de los que mayor estructura organizativa y conquistas tiene en el planeta. Hay muy pocos, digo, para nosotros nos parece normal, pero aquel que vivió en otro país o conoce la organización de los trabajadores de otro país sabe de que, por ejemplo, el delegado, la comisión interna, lo que a nosotros nos parece normal en un lugar de trabajo, digo, en un lugar, en cualquier lugar, en un comercio puede haber un delegado. Bueno, eso no existe en casi ningún lado del planeta. Existen los sindicatos y existe la gente, y en el medio no hay ninguna estructura, o mejor dicho, hay muy poca estructura. Esta conquista, esta organización sindical que tiene el movimiento obrero argentino, muy vapuleada porque siempre se pone como ejemplo a 15, 20 dirigentes que son bastante impresentables, y para ellos, con ellos se condena a todo el movimiento sindical. El movimiento sindical argentino no son esos 15 o 20 dirigentes. El movimiento sindical argentino son aproximadamente entre 70 y 120.000 trabajadores que dejan un tiempo de su vida, horas, días, tiempo, para pelear cotidianamente para que no se avasallen los derechos de ellos y de sus compañeros. Están en los lugares de trabajo y no ganan más que el compañero que tienen al lado. Son miles de delegados, de comisiones internas, son miles de seccionales y muchísimos sindicatos que tienen este mecanismo. Por ende, esto, históricamente los grupos de poder le ha significado y han buscado todas las herramientas para tratar de debilitarlo, para poder avasallar y superexplotar las condiciones, mayores condiciones de los trabajadores. Y la reforma laboral va a atacar eso. Yo voy a plantear algunos aspectos, cuando venga Carlos, que obviamente es abogado y es más ordenado para plantear, pero aspectos que son quizás los más complicados. Por ejemplo, se genera en esta reforma un nuevo trabajador que no está comprendido en la ley de contrato de trabajo. Ustedes sabrán, pero todos los trabajadores están bajo una ley, piso de condiciones laborales que se llama la ley de contrato de trabajo. Una ley que se hizo en el año 74, su autor es uno de los abogados desaparecidos,
y que pone un piso. De ese piso nadie puede estar por debajo de ese piso. E históricamente estos grupos concentrados de poder han intentado modificar, de hecho lo han logrado modificar. El primero que lo hizo fue a los 2 años de aprobarse, al año de aprobarse la ley de contrato de trabajo, fue la dictadura militar, Martínez Dios, el primero que empezó a modificar. Después el menemismo también hizo una reforma laboral que modificó. Y acá, en esto avanza sobre esas modificaciones en una que es muy terrible, que es la creación de lo que se dice en la ley, el trabajador autónomo con relación de dependencia. Una cosa que es, si es autónomo no tiene relación de dependencia, ¿no? Pero acá sí es autónomo. Que es una persona que no está comprendida bajo la ley de contrato de trabajo. Es un agujero que dejan ahí, dicen, no va a estar comprendida. Vamos a hacer un nuevo estatuto para este tipo de trabajador. Pero este trabajador puede tener 5 colaboradores. Ahí llega... Puede tener 5 colaboradores que van a estar en la misma condición de este trabajador. ¿Qué implica esto? Implica que hay un sector de trabajadores que va a estar absolutamente precarizado. Se institucionaliza la precarización de una forma casi escandalosa. Lo presentamos acá. Este fenómeno, o esto que quieren crear, no van a decir que van a crearlo para que se generen más puestos de laburo, y en realidad la historia lo que demuestra es que no se generan puestos de laburo, sino que los puestos en blanco se liquidan para pasar a estos trabajadores. Y este quizás es uno de los puntos más graves, porque aumenta la precarización laboral, genera, desarrolla la tercerización a un nivel escandaloso, plantea aspectos como, por ejemplo, ustedes saben de que si uno está en una empresa contratado por otra empresa, hay una relación de dependencia, o mejor dicho, una relación de asistencia de la empresa central donde vos estás trabajando sobre... Bueno, esto lo liquida también. Tiene toda una serie de aspectos que lo que genera fundamentalmente es empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y la debilita, porque si el trabajador no está bajo el mismo convenio de trabajo, si el trabajador no está ni siquiera bajo la ley de contrato de trabajo, divide a la clase trabajadora en diferentes aspectos para que no pueda o tenga peores condiciones para defenderse. Hay un montón de puntos que podemos plantear. Seguro Carlos lo tiene preparado, pues ya lo hemos escuchado, lo va a comentar ahora. Dije uno. Por ejemplo, las indemnizaciones, se sacan de la indemnización, se saca el aguinaldo, se sacan las vacaciones, se quería sacar las horas extras, ahora dicen que en un acuerdo las van a dejar, es decir, uno cuando lo despiden, dice que bueno, un acuerdo con la CGT, que ahora las horas extras quedarían. No está muy claro esto, pero en realidad el primer proyecto dice claramente de que el día que te despidan no van a tener que pagar sobre tus mejores salarios, sino que van a tener que pagar sobre el salario básico. Todo esto, ¿para qué está preparado? ¿Para tomar gente? No, para despedir gente, para que el costo patronal en el despido de trabajadores sea más barato y la contratación del trabajador también le sea más barato, por eso le bajan impuestos, por eso buscan la forma más precaria de contratación. Bueno, todos saben que las últimas noticias dicen de que no se va a tratar ahora. Pero que no se trata ahora no significa que no se vaya a tratar. Seguramente el año que viene van a volver sobre esta reforma y por eso es necesario tener absolutamente claridad de qué se trata para combatir. Pero no se va a tratar esta y se van a tratar las otras dos. ¿Sí? Es decir, hoy por hoy no hay diálogo entre empresarios y trabajadores, sino que ya, más allá de las reformas,
los empresarios deciden si el horario de comienzo son las 7 de la mañana o están dispuestos a cambiarlo a las 3 de la tarde, o si un turno puede cambiar o desaparecer o mudarse una empresa de un lado a otro. Nada que sea a favor de los trabajadores, todo a favor del aumento de la rentabilidad, ¿no? Ese es el escenario en el que viene a aparecer estas reformas. El tercer contexto que me parece que hay que tener en cuenta es que no se presenta una ley laboral sola. Se presenta una ley laboral, una ley previsional y una ley tributaria. Es un paquete que cumple varios objetivos el paquete. Uno de ellos, ya lo dijo el ministro de Educación hablando de sus estrategias, el primer objetivo es armar una gran discusión, ¿no? Está ese famoso chiste de cómo hacer para que un elefante no se vea en la calle Florida, es llenar la calle Florida de elefantes. Bueno, acá es lo mismo, tres leyes ómnibus, las tres, porque hablan de 14 temas cada una, hay que discutir sobre todos, nos enredamos a lo mejor en la reforma laboral y mientras tanto pasa la gran reforma, la reforma sustantiva, la que tiene que ver con resolver el problema del déficit fiscal creado por este gobierno usando los recursos de la seguridad social. Y acá tienen bien visible, bien clarito, sin teoría, en base a lo que pasó en estos 2 años, cuál es el sentido y la dirección de este gobierno. Le sacan las retenciones a los grandes grupos agroexportadores, al quitarle esas retenciones pierde recursos el Estado, aumenta el déficit. ¿Cómo cerramos este déficit? Sacándole plata de la seguridad social y cubriendo el déficit para resolver entonces el problema de las provincias. ¿Se entiende? Es los pobres financiando a los ricos, o los pobres, si ustedes quieren, los jubilados financiando la resolución de la pobreza en las provincias. Esas son las políticas que implementa este gobierno. Sin anestesia, clarito y visible. ¿Quiénes se beneficiaron de todo este pase de mano mientras nosotros no entendíamos bien lo que pasaba? Los grandes grupos concentrados, que hoy tienen tremendas ganancias que antes las perdían por el lado de las retenciones y se redistribuía con la política de seguridad social. Eso es la ley jubilatoria, a lo que hay que agregarle, por supuesto, la liberación o la reducción del pago de los aportes patronales por parte del sector empleador con la creación de un mínimo no imponible para las cargas sociales, que va a significar un nuevo golpe a los fondos del ANSES, con lo cual se empieza a estar seriamente amenazado el futuro de la seguridad social. ¿Qué quiere decir que está seriamente amenazado? Que al modificarse la movilidad, ahora la movilidad va a ser inferior a lo que era la movilidad social que estaba vigente desde el año 2008. Al achicarse esa movilidad, por un lado se generan estos recursos que utilizan para transferir y paliar el déficit fiscal, pero por otro lado el aumento periódico de las jubilaciones va a significar para el primer año una pérdida entre el 8 y el 10% del monto de ajuste anual de las jubilaciones. Es decir, una nueva quita. Digo nueva porque no puedo dejar de acordarme de lo que fue la última quita del 13% con el gobierno de la anterior alianza. Ahora tenemos una nueva alianza que parece apegada a esta idea siempre de bajarle los saberes a los jubilados y pensionados, y a la asignación universal por hijo, porque digámoslo, también afecta, no es solamente a los jubilados, por eso yo hablaba de los fondos de la seguridad social, porque afecta a todas las retribuciones que devienen del sistema de protección social de la Argentina. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas, todo eso va a perder capacidad adquisitiva en el próximo año.
no de golpe, no de golpe. Y yo quiero marcar esto, porque no de golpe significa que nos vamos a dar cuenta un año y medio después, no cuando ya pasó. ¿Y saben qué? A todos nosotros que vivimos en la Argentina y que en el año 95 el pueblo argentino votó con más del 50% a un presidente que había puesto en marcha políticas que en ese año habían llevado la desocupación al 16%, digo, no nos hagamos los distraídos, no digamos después, hoy, mirá, le sacaron el 10% a los jubilados, hoy, mirá la desocupación que hay, el huevo de la serpiente está en esta reforma que está por aprobarse. Por eso estas reformas no pueden pasar, por esa sencilla razón, porque no es solamente la previsional, también es la tributaria, porque este presidente dijo que no se iba a pagar más ganancia, que los trabajadores no iban a pagar ganancia. Por supuesto que no cumplió, por supuesto que hizo una zaraza con una ley que hizo que más trabajadores pagaran ganancia, sino que ahora algunos trabajadores creyeron que les había bajado el pago de ganancias. Les informo que con esta nueva ley tributaria aumenta la base imponible y algunos rubros que estaban excluidos del cálculo de ganancias van a ser incluidos, con lo cual van a ser más trabajadores que van a pagar más impuestos a la ganancia. Pero bueno, la idea era, aparte de aprender a manejar el micrófono, era que habláramos también de esta reforma laboral. Creo que el otro sentido simbólico que no me puedo dejar de lamentar es que la palabra flexibilidad ha vuelto a la agenda gubernamental. Tuvimos muchos años, más de 12 años, donde en la Argentina la palabra flexibilidad no formaba parte del vocabulario de los argentinos ni de las argentinas, no formaba parte del vocabulario del gobierno, no formaba parte de la posición internacional del gobierno. No puedo dejar de mencionar, aunque sea al pasar, que en el año 2009, cuando por primera vez se reúne el G20, que es la reunión de los países más importantes del mundo para analizar la crisis y buscar respuestas a la desocupación que se había desencadenado a raíz de la crisis financiera, todos los países en el libreto traían la flexibilidad con respecto al trabajo. Y fue Cristina Fernández de Kirchner y Lula los únicos dos presidentes que se opusieron a que la palabra flexibilidad figurara en ese documento, y durante los 12 años, y lo puedo decir con el privilegio de haberme tocado participar en todas las reuniones de ministros de Trabajo del G20, nunca más la palabra flexibilidad, porque esa era la directiva que tenía, volvió a aparecer en los documentos internacionales del G20. Muy por el contrario, se empezó a estudiar y se formó una comisión para estudiar el impacto de todas estas reformas financieras en la desigualdad creciente que está viviendo el mundo. Otro tiempo. La reforma, voy a decir algunos, lo escuché a Alberto enumerar algunos, ¿no? Por lo menos de los impactos. Digo rápido y pasamos a las preguntas, si les parece bien. El empleador va a poder modificar las condiciones de trabajo, y al trabajador le va a quedar sola la alternativa de considerarse despedido o aceptarlo. ¿Sí? Esto quiere decir, o te la bancás o te vas. Así. Han agregado ahora una instancia judicial que no tiene ninguna importancia, porque la que tenía importancia era cuando decía que el trabajador podía pedir una medida cautelar para que no implementaran la modificación. Ahora te la modifican y si te gusta, bien, y si no, andate que te pagamos la indemnización, a los que todavía cobren indemnización.
También los trabajadores en empresas subcontratadas, o sea, los trabajadores de la limpieza, los trabajadores de los servicios de gastronomía de las grandes empresas, los trabajadores del área de seguridad, que antes las empresas que los contrataban directamente eran a su vez contratadas por las grandes empresas que los utilizaban. El trabajador podía ir a pedirle a esta primera empresa, que era la que lo contrataba directamente, generalmente empresas débiles, generalmente empresas informales, generalmente empresas que no tenían suficiente respaldo, pero el trabajador sabía que como esa empresa le prestaba servicios a una más grande, podía recurrir en lo que se llama el principio de solidaridad a la empresa más grande. Ahora esta ley, coherente con su ideología, elimina el principio de solidaridad y entonces este trabajador ha perdido la posibilidad de ir a reclamar a la gran empresa cuando la otra empresa no le cumple. En concreto, son miles de trabajadores que van a tener menos derechos y menos posibilidad de reclamar sus derechos. También, creo que lo dijiste, lo de la baja indemnización, hay una rebaja objetiva de la indemnización y esto alcanza no solamente, como por ahí está trascendiendo, que es solamente que no se va a computar el auto, el celular, porque eso parece que es para los gerentes. Lo que no se va a computar es el sueldo anual complementario, que en algunas provincias se computa. No se van a computar las bonificaciones que se pagan de manera periódica cada 3 o 4 meses en función de productividad o de premios, y todo eso va en dirección a reducir el monte indemnizatorio, lisa y llanamente. Y algo para mí muy grave. Vos hablaste, cuando entré, escuché que estabas hablando de las categorías estas de trabajadores, ¿no? Bueno, nombre dificilísimo. Lo cierto que esto se inscribe en un proceso también mundial, que es ir lentamente a hacer desapareciendo yo diría la histórica, la tradicional relación laboral por tiempo indefinido, que fue en la que nos formamos, en la que nos criamos, digamos, el trabajo natural. ¿Cómo era? Cuando un joven conseguía un trabajo, volvía a su casa y le decía: vieja, conseguí un trabajo. Era para toda la vida, era para toda la vida, salvo que se mandara una macana, era porque a veces ni lo echaban. Bueno, eso ahora empezó a cambiar hace muchos años y ahora quieren pegarle un golpe de gracia. Quiero traducir en números concretos lo que esto quiere decir. Hace un rato les hablaba de la reforma española. La reforma española es la guía de la reforma que se está implementando en Argentina. La reforma española es del año 2010. Hoy, el mercado de trabajo español está básicamente conformado por empleo temporario. Entre junio del 2016 y julio del 2017, el 90% de los puestos que se crearon fueron por tiempo temporal, por 6 meses y después se renuevan o no se renuevan. O sea, tiende a desaparecer el trabajo por tiempo indeterminado. ¿Ustedes saben la incertidumbre que eso significa para un trabajador? ¿Ustedes saben lo que es no saber si vas a cobrar un sueldo en el mes 7? ¿Ustedes imaginan que no se puede acceder a ningún crédito porque el trabajo temporal es una arbitrariedad? Y les voy a decir más: el 25% del empleo formal en España es empleo por 7 días. El 25% de los millones de trabajadores en España son trabajadores por 7 días. Ahora, ¿qué ocurre? Esto a nosotros nos parece imposible, pero yo lo traigo en cuenta porque esta reforma se hizo hace 7 años, perdón, es del 2012. 2010 hubo una primera, 2012. Hace 5 años que rige en España. España está empezando a recuperarse económicamente.
está empezando a ir mejor. Bueno, ¿qué es lo que celebra un español y una española ahora? ¿Celebra cuando consigue un trabajo temporario? No cuando consigue un trabajo, el trabajo decente del que habla la Organización Internacional del Trabajo. No, celebra cuando consigue un trabajo por 6 meses. Esto es el gran triunfo del neoliberalismo. Y por eso esta ley no puede pasar. Porque lo que está ganando el gobierno con esta ley, tenga la redacción que tenga, es la batalla simbólica de decir que el empleo, el trabajo tiene la culpa de lo que está pasando, que modificando los derechos de los trabajadores vamos a resolver los problemas de la Argentina. Esta ley no resuelve ni uno solo de los problemas que tienen los trabajadores del subte. Tienen problemas de salud y seguridad los trabajadores del subte. Tienen problemas de horario los trabajadores del subte. No problemas de terciarizados, no problemas de todas estas cosas que quieren meter a que rijan en la Argentina. Entonces, esta reforma no tiene que pasar, porque esta reforma, si pasa, es el triunfo, es haber ganado la batalla simbólica, es haber abierto la puerta para que otras reformas de derecho individual, otras reformas colectivas, en contra de la negociación colectiva, en contra de la huelga, en contra de los sindicatos, pasen. Si esta puerta se abre, van a pasar las otras. Por eso hay que rechazarla. Y un último comentario. Compañeros, compañeras, amigos, amigas. Es cierto, y soy el primero en sostener que el sujeto social de este tiempo son los trabajadores, ese movimiento obrero, y que ellos tienen una enorme responsabilidad. Pero sería una enorme incomodidad. Sería realmente lamentable que creyéramos que por eso ellos son los únicos que tienen que dar la batalla. La batalla la tenemos que dar todos, porque a todos nos va a cambiar la vida, no solamente a quienes hoy tienen un trabajo formal. Se la van a cambiar y agravar a los que tienen trabajo informal, a los que ya están jubilados, a los que están por jubilarse. A todos los ciudadanos le van a cambiar la vida con esta reforma que impulsa este gobierno empapado de ideología neoliberal. Por eso, el 29 y todas las veces que sigan, hay que movilizarse junto con los trabajadores.